catedrático de una universidad vallisoletana, Sí. bilbaíno, cómo llega a poner el foco, ¿no?, en unos cedros, además, que están muy escondidos dentro del Parque Nacional del Teide. ¿Cómo llegaste a esta investigación? Bueno, es un recorrido largo. O sea, yo personalmente había estado muchas veces en Canarias y sobre todo en Tenerife, porque, vamos, es una isla, para cualquier biólogo es una isla alucinante, vamos, tiene una diversidad de todo. La primera vez que fui es que me acuerdo de subir desde la costa y parecía que estás en Australia, lo parecía que estabas, no sé, en el centro de África, en los bosques de Laurisilva. Y la oportunidad apareció pues porque la Universidad de La Laguna, Águeda, bueno, la gente de Fisión Vegetal me ofrecieron una estancia de 2 semanas, que la Universidad de La Laguna tiene estancias, y durante esa estancia que estuve allí, pues conocí bueno, a la gente del Parque Nacional, que me permitieron, bueno, que nos dijeron, pues, que estuvimos hablando con ellos, y tenían un problema con la retama del Teide, que está, bueno, que está muriendo y tienen problemas de retroceso de la población. Y hicimos un primer trabajo sobre la retama del Teide, sobre las causas de mortalidad, que al final, pues bueno, que parece bastante claro que es fundamentalmente por la sequía, ¿no? Por las sequías que las debilitan mucho. Y durante ese trabajo me llamó mucha atención los cedros, los juníperos. Aquí en Soria he trabajado muchos años, desde 2006 hemos trabajado con el género Juniperus, con la Sabina albar. Y también luego con la Sabina rastrera, Juniperus sabina, con lo cual esas especies teníamos bastante experiencia. Y me llamó la atención que estaban por allí, por el medio del parque, que había muy poquitos sueltos, y decía, joder, pues y luego había leído cosas como que estas especies podrían estar aquí más abundantes. Entonces, bueno, José Esquivel le hablamos con él de que igual sería interesante empezar a trabajar con los cedros de abajo, los que están accesibles, porque realmente nos sorprendía mucho bueno, su presencia. Y entonces hicimos un muestreo en que muestreamos los cedros que estaban por las zonas más bajas del Teide. Y ahí encontramos el patriarca. De hecho, buscamos muchos cedros, eran todos muy jóvenes, que crecen muy bien, crecen muy rápido en las cañadas. Y bueno, de hecho fuimos algunos a la papelera que decían que eran viejos, ¿no? Tenían 40 años, 50. Y en esto nos llevaron al patriarca, que ahí fue donde vimos que era un árbol claramente muy viejo y donde decidimos probar con carbono 14, porque tenía una parte central accesible que está como por la parte, según miras de abajo, la parte de atrás de arriba está como descompuesta y hay llegas al centro. Y vimos que el patriarca tenía 1000 años. Entonces, después de ese trabajo, que bueno, se centró en ese tipo de cedros, pues dijimos, hombre, sería muy interesante ver qué pasa lo que está en los roquedos, porque esos del roquedo pueden ser potencialmente muy viejos y sobre todo cuando vimos que todos los cedros de abajo, menos el patriarca, eran todos muy jóvenes, que decir, estos no han salido de la nada, estos los ha traído alguien. Ese aspecto, luego también la presencia de del mirlo capiblanco en el Teide, que es un mirlo que come exclusivamente cedro, y decía, joder, este mirlo, si come cedro que viene desde muy lejos, tiene que haberse mantenido esta migración porque había una población estable de cedros arriba del Teide, en las cañadas. Y por eso decidimos muestrear los cedros que estaban en los riscos. Y luego ya, claro, gracias a que, por un lado, la gente, bueno, Javier, que es el escalador, y Raúl, y Gabriel, que es de nuestro equipo, que es escalador, hablé con él, bueno, a él le gustaba escalar más joven y le gusta mucho escalar, y te dice, bueno, te animas a subirte, porque claro, yo tengo mucho vértigo, no me puedo subir tan arriba. Y entonces pues, hicimos una campaña de 2 años muestreando esos cedros más altos. Algunos de ellos, bueno, en todos ellos teníamos lo que son testigos de madera para ver las edades y poder reconstruir el clima con ellos, porque el cedro del Teide es muy sensible a las lluvias del año. Y luego en algunos de ellos, los más viejos, decidimos coger muestras de maderas cuando se podía acercarse al centro y con ellas ver la edad. Pero ya teníamos sospechas de que esos cedros, bueno, teníamos sospechas, creíamos que esos cedros habían montado una población independiente de la que estaba abajo, que se había sobrevivido encaramada a los riscos cuando la gente había cortado prácticamente todos los árboles de abajo. Y lo que no sabíamos es que eran tan viejos. Sospechamos que sí por el patriarca, que tenía 1000 años y estaba en un lugar accesible, lo cual arriba pensamos que igual más viejos. Y quisiera que me explicaras cuál es la importancia a escala, a escala europea
e incluso a escala mundial, de este reducto de árboles muy antiguos, ¿no? Muy longevos. Estamos hablando de casi 15 siglos. Sí, en Pero, Europa es lo más antiguo. Sí que en otros lugares del mundo hay cosas más viejas. Los árboles más viejos están en Estados Unidos, 4.500 años, unos pinus longeva. También viviendo, no en roquedos, esto se puede llegar andando hasta ellos, pero viven en unos sitios muy secos y con unas rocas, hay un suelo prácticamente inexistente y a mucha altitud. Y sí, y de ahí también hay cosas muy viejas en Asia, en el Himalaya. Siempre en los lugares donde el hombre, lugares siempre muy limitantes, como el Teide. El Teide al final es un sitio muy seco, frío, bueno, frío y caliente porque tiene de todo a lo largo del día y luego ajenos a la acción humana. Porque claro, si llega la acción humana ya olvídate de que esos árboles duren. Y claro, hay sitios donde los árboles no pueden crecer mucho. Claro, un árbol si crece mucho cuando son muy grandes, pues al final llega un tamaño en que ya mueren por el propio tamaño. Entonces, es muy asombroso el contexto europeo, a nivel mundial hay cosas más viejas, pero lo más asombroso es que nadie se esperaría que eso esté en una isla. Las islas oceánicas son los lugares donde la presión humana es más intensa. En Tenerife viven, creo que es 1 millón de personas. Y además es un lugar donde históricamente todos los recursos se han aprovechado mucho. Ahora, en el contexto bueno, histórico, ahora es un momento de bonanza, porque ahora se vive muy bien en Tenerife, pero la gente, hasta hace 50 años era un lugar donde la gente tenía, pues es un sitio muy duro, donde no llueve, donde no hay. Entonces, todo se utilizaba. Y entonces sorprende que eso ocurra en estos sitios. Lo normal es que esto se encontrase en montañas, pues en el Himalaya o en las rocosas, en lugares donde son más inaccesibles y donde la presión humana es menor, pero con presión humana tan intensa como la que tiene Tenerife específicamente es sorprendente. bueno, está claro que han logrado sobrevivir por estar en lugares inaccesibles, no han sido objeto del aprovechamiento forestal, ¿no? Claro. Pero ¿cómo puede un cedro sobrevivir en esas condiciones, ¿no? En una roca donde parece que solo hay roca, no hay ni materia vegetal, ni hay suelo, ni mucho menos por la poca lluvia que puede recibir. Sí, pues porque pinos hay también, hay un pino de 500 años también ahí en los Roques. El tema de la limitación bueno, los juníperos son especies muy resistentes a la sequía. O sea, los árboles tienen por dentro, las coníferas tienen como unos tubitos que son los que hacen que pase el agua y los de los juníperos son extremadamente pequeños, con lo cual son capaces de tomar agua en concentración, o sea, en concentración del suelo muy bajas, con lo cual eso les permite, por un lado, tomar cada gotita de agua de condensación de nubes o de las lluvias puntuales y luego también son capaces de tener su crecimiento cuando no hay agua. Es decir, digamos que pueden parar y aguantar muchos niveles de estrés hídrico. Es gracias a eso. Y luego probablemente hay mucha más condensación de la que pensamos. O sea, sí, a esos sitios hay muchas nubes, hay nieblas por las mañanas y probablemente estén tirando de esa. No es excepcional que en roquedos haya juniperus, es muy común. De hecho, es una especie que está adaptada. Entonces, debe ser capaz de tomar lo suficiente para vivir. Y luego, claro, crece muy poquito. Estamos hablando, el más viejo de todos es un árbol muy pequeñito. Vamos, ese árbol abajo consigue ese tamaño con menos de 15 años. Es decir, está creciendo muy lentamente. Esa es la clave. O sea, crecer muy poquito, tener una copa que transpira muy pequeñita. Básicamente esa es la estrategia. Que han tenido que escalar para poder tomar muestras, ¿no? Ha sido complicado ese ascenso. Javier Martín Cabajal y, Sí. bueno, y Raúl Martínez, son los dos escaladores de allí. Son Javier y Raúl, pues los dos son escaladores profesionales, muy experimentados, y no solo son escaladores en términos recreativos, sino son escaladores profesionales para la naturaleza. Ellos han estado pensando dragos en Gomera, viendo nidos de un montón de aves marinas. Están acostumbrados a subirse por todos esos roquedos que son muy complicados porque son unas rocas que se pueden romper con facilidad. No es lo mismo que las calizas que tenemos aquí, puestos aquí o los granitos que hay aquí o conglomerados que hay aquí en la Laguna Negra. Son rocas que son especialmente frágiles, o sea, que no están estabilizadas. Y ellos tienen mucha experiencia escalando,
mucha experiencia escalando en el Teide porque han muestreado muchas especies raras que se encuentran también acantonadas en estos roquedos además se conocían además prácticamente todos los cedros porque nosotros en ese sentido íbamos un poco a tiro hecho. O sea, ellos sabían dónde estaban los cedros, dónde había mejores concentraciones, cómo acceder a ellos, cuáles había que acceder desde abajo, cuáles había que acceder desde arriba. Eso es, en gran medida es a estas dos personas, Javier y Raúl, que se saben muy bien el parque y acceden. O sea, nosotros al final lo que hemos hecho es que bueno, habría escalado, pero nos han llevado a los sitios y nos han llevado a ese conocimiento. El conocimiento que tenían ellos. Lo que no sabían ellos era que eran tan viejos. O sea, lo que no sabían era la parte, digamos, técnica nuestra, que es de, pues eso, de muestrear o cómo obtener. Y además ha sido muy, bueno, lo que cuenta Gabriel es muy divertido todo, porque son muy buena gente. Fue, imaginemos, aproximadamente en el año 541, cuando una semilla de cedro, ¿no? Pues Sí. germinó. ¿Qué tipo de fenómenos ha tenido que soportar ese cedro, esa serie de cedros que hay tan antigua, ¿no? Al menos partiendo de este ejemplar de Sí, sí. a qué se ha tenido que enfrentar, porque erupciones volcánicas, alguna, ¿no? Al menos En este 5 tiempo. constatadas desde los últimos 500 años. Esto tiene 1500 años, probablemente sean 15. Y todos sabemos que las colecciones botánicas van asociadas a terremotos. O sea, no solamente que hay una erupción volcánica, sino que probablemente ha habido movimientos de tierras, movimientos. Y probablemente algunos otros cedros hayan muerto en esos terremotos. Estoy seguro que no es. Que algunas. Las soluciones, bueno, eso es más puntual, te toca la lava o no te toca la lava, pero bueno, las soluciones también tienen todas las nubes de ceniza que afectan que te pueden caer encima. eh, Ha tenido de todo y probablemente él ha sobrevivido, pero muchos otros no lo han hecho. Luego, como hemos hablado antes, estos sitios son muy inestables, con lo cual las rocas se caen, les golpean. Bueno, pues unas condiciones muy duras. Y probablemente haya muchos congéneres, es decir, o coetáneos de este árbol que hayan muerto por cuestiones mecánicas, porque la roca se cayó con un terremoto, porque se cayó un bloque encima y partió el árbol. Eso estoy seguro que ha ocurrido antes. Y, pero claro, aún así, como iban naciendo nuevos árboles según se morían otros, pues se mantiene la población estable. Porque hay también árboles jóvenes en esos roques, no solo hay árboles viejos. ¿Y en qué estado de salud se han encontrado estos ejemplares? Sí. Sí, pues bueno, son árboles muy viejos, tienen la copa muy reducida, tienen muy pocas hojas, tienen mucha parte del tronco muerta. O sea, en ese sentido, pues es lo que se espera en árboles viejos. Árboles viejos los ves, se ven que tienen eso, que han perdido la dominancia apical, la dominancia el árbol tiene que crecer más por la parte del ápice, y eso se pierde cuando te haces muy viejo, porque ya dejan de crecer en la altura prácticamente. Sin embargo, a pesar de que están muy debilitados, lo más llamativo de que en particular tanto del patriarca que está abajo como de este árbol, que los dos son hembras, que siguen produciendo frutos. A pesar de que tú lo ves, el más viejo es que el tronco va para abajo. O sea, es que el tronco principal en algún momento se estropeó y el árbol va para abajo. O sea, parece que el árbol va al revés. Y en la revisión de la revista nos decían, claro, es que eso no es un árbol porque va para abajo. Digo, pero, eh, pero, pero a pesar de esa situación que está tan mal, sigue produciendo frutos, o sea, sigue contribuyendo al reclutamiento de los árboles. Eso es lo más llamativo, a pesar de lo débil que está. Y el patriarca igual, el patriarca tiene frutos. Si lo vais, se puede hacer andando y casi siempre tiene algún fruto, que son nuevos futuros árboles. Deberíamos llamarlo entonces la matriarca, Sí, 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 como sí, haber eso, leído por ahí. sí, Sí. eso llama la atención cuando fuimos a ver que era patriarca y vimos bueno, los frutos. En la conífera no tienen frutos, se llaman gálbulos, así. Y, y, y digo, pues eso es una hembra, no puede ser patriarca, porque los cedros, en los cedros en Canarios, como muchos de género juníperos, hay árboles macho y árboles hembra. Y curiosamente los más viejos que hemos visto son hembras y los más viejos que hemos visto están reproductivamente activos. No producen muchos frutos, pero siguen produciendo frutos. Eso es lo más importante porque quiere decir que contribuyen a la continuidad de la especie. Y aparte de datarlos, ¿se puede hacer algo o se va a hacer algo para mejorar el estado de algunos de esos cedros, ¿no? Bueno, los cedros que están en las zonas más elevadas no hay que hacer nada. Están ahí protegidos, es decir, van a seguir el curso de su vida. Pues que cuando vivirán hasta que se les caiga un bloque o hasta que mueran por causas naturales, que como ves son periodos muy largos a lo que van a vivir estos árboles si no tienen accidentes. No es necesario hacer nada. El problema no está en los cedros que están arriba, el problema está en los cedros que están abajo.
esos son los que tienen problema. Los cedros, abajo es lo que hablamos, que son todos muy jóvenes, salvo el patriarca. Se han regenerado prácticamente todos tras la creación del parque, pero ahora vuelven a tener problemas de regeneración porque ya sabéis que en el Teide hay muchísimos conejos. Y estos conejos impiden el reclutamiento de los cedros. De hecho, tanto los cedros como la retama, como un montón de especies que son clave en estos lugares. Por tanto, los que están arriba siguen protegidos. El ser humano no va a hacerlo. Hombre, ahora sí que tiene cuidado pues, con los armas viejos, porque claro, la gente le encanta mucho esto de los récords. Entonces, pues evitar que se suba la gente allí, que bueno, pues, como más o menos que se cumplan las normas que se aplican ahora en el parque. Pero para mí el interés principal es conocer, o sea, tratar de ver cómo podemos recuperar las poblaciones que están en el Parque Nacional, que probablemente eran mucho más abundantes, bueno, eran mucho más abundantes que la actualidad y con árboles grandes, no con lo que tenemos ahora que son árboles jóvenes. Para mí es clave. Y ahí y me consta que el parque está actuando en ese sentido, o sea, porque con el control de conejo, con las zonas de exclusión, con vallados, para que se recuperen las poblaciones que existían. 1000 años antes de que llegasen bueno, que pasase a la corona de Castilla, ya estaban allí. O sea, claro, estás hablando que los guanches llevan poco tiempo en Canarias, probablemente cuando estos árboles nacieron. O sea, probablemente estos árboles nacieron en un contexto en que el Teide sería un cedral, probablemente pues como con árboles abiertos, podrían ser un cedral, sería algo muy diferente. Y algunos árboles estarían arriba, en los roquedos, pero la mayor parte serían árboles viejos y jóvenes, de todo, abajo, en lo que son las cañadas. El paisaje muy parecido al que hay aquí, bueno, el que hay en Soria. Mira, te voy a elegir una foto de un Sabinar en Soria, un paisaje muy parecido, probablemente, Ujú. con árboles adhesados. Eso es probablemente lo que se encontrarían los ubanches. Y este árbol ya estaba ahí, había nacido ya ahí arriba. Bueno, cuando estaban todavía esos bosques, estaba ahí arriba. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que vio un paisaje muy diferente del que ve ahora. Es decir, que en el Parque Nacional de las Cañadas originalmente había bosques de cedro, Sí, que pensamos ¿no? que no bosques cerrados como puede ser un pinar, pero sí una Ujú. zona arbolada con muchos árboles. Una zona, digamos, con árboles abiertos, porque hay poca agua, pero árboles dispersos por todo el bosque, por todos los sitios. Probablemente con más especies. A mí me llama mucho también la atención, hay una rosácea, la bencomia, que también está en los roques, que también solo estaba en los roques, en muy pocos roques además, estaba en 2 o 3 roques nada más, y que también es una especie de... Esta que hace... O sea, es lo mismo que Recio. ¿Qué hace un árbol viviendo ahí arriba cuando puede vivir aquí abajo y vive bien? ¿Qué hace la encomia viviendo ahí arriba cuando las que están en... Hay algunos ejemplares muy bonitos justo en el punto de jardín botánico, a la entrada del parque, y después sí crecen fenomenal porque están ahí arriba creciendo. Nadie se va a un roquedo pudiendo crecer abajo. Y cuando te vas a un roquedo es porque abajo se está peor, y si está peor es porque básicamente te están comiendo o te están cortando. Entonces, o sea, lo que habría en el Teide no sabemos lo que había todavía, pero probablemente muchas piezas que estaban en ese sistema faltan. Y faltan porque las cabras, probablemente, también el ser humano, pero sobre todo las cabras, se lo han comido. Lo que era más palatable, lo que era más rico, desapareció. Y quedó lo que aguantaba mejor el diente del ganado, o lo que era menos atractivo para ser comido. Ujú. Y entonces digo, los roqueros no solo es el pasado, o sea, no solo es una cosa muy vieja, sino es una información clave de cómo eran esos sitios, e incluso no solamente de cómo era, no solamente es un registro, sino también es una, una herramienta para recuperarlo. Ahí están los genes, las semillas que necesitamos para recuperar esos ecosistemas que por la acción de Castilla, pero también por la acción de los guanches, por la ganadería, una ganadería que la vivían, desaparecieron y se quedaron refugiados en aquellos lugares. Eso para mí es lo más importante, más que la edad en sí. La edad nos dice que están de hace mucho tiempo, pero lo que están diciendo es que, oye, es que estos sitios, estos árboles, estaban por todas partes probablemente. Y llegaron los humanos y transformaron el paisaje y algunas especies pudieron tolerarlo y otras especies no pudieron tolerarlo y se quedaron acantonadas en esos lugares. Se ha planteado
repoblar de cedro las cañadas o hay que simplemente dejar que de forma natural vaya reponiéndose, ¿no? Esa especie. Sí, lo que ocurría inicialmente es que cuando se creó el parque y se erradicó la ganadería, el cedro se recuperó muy bien. Hay, hay un montón de individuos que son de eso, de los 60, del periodo en que el parque se estableció. Y entonces se quitó las cabras. ¿Qué ocurre, pero qué ocurre ahora? Que ahora hay otro herbívoro que antes no era tan abundante, que es el conejo. Y el conejo es un problema porque el conejo se come todo lo que hay, no hay mucho para comer y las densidades son bajas, pero como hay poco para comer, pues todo cuando sale una semilla de cedro, el conejo se la va a comer. Con lo cual ahora lo que hemos observado a ver la estructura de edades de los cedros es que como que empezó muy bien, regenerando muy bien cuando se generó el parque, pero como que eso ha frenado. Entonces, claramente hay que hacer algo proactivo, o sea, hay que o hacer vallados de exclusión de conejo, que es una opción que se está haciendo en el parque, no solamente por esta especie, sino por muchas especies que no, como la violeta del teide, que el conejo se las come. Eso es una opción. Y probablemente también reforzamiento de las poblaciones, intentar plantar, porque claro, una vez estos árboles al de 6 7 años, cuando tienen un tamaño ya, el conejo les da igual, pero intentar ayudarles. ¿Hay algo que amenace a estos cedros desde el punto de vista del cambio climático? Pues precisamente yo creo que lo interesante es que, bueno, sabéis, como sabéis que es en la retama del teide, que es una especie más o menos la más emblemática del teide, pues como florece flores espectaculares blancas, está en retroceso en muchas zonas del Teide, porque no aguanta tan bien la sequía. En cambio, los cedros aguantan muy bien la sequía. El género Juniper es un género muy tolerante a la sequía, mucho más que la retama. Entonces yo creo precisamente que el cedro es una oportunidad para que estos sistemas hagan frente al cambio climático, porque es capaz de tolerar niveles muy altos de sequía, probablemente también de generar sombra, con lo cual atempera la insolación entre las especies, y por eso creo que no solamente son cedros que son que pueden aguantar el cambio climático, sino que pueden ayudar a que los ecosistemas del Teide aguanten mejor. Es una pieza clave para que aguante mejor el cambio climático. Son muy resistentes a la sequía. Con anillos hemos reconstruido hasta 500 años de lluvias y el Teide y es que van reflejando perfectamente cuando llueve y cuando no llueve. O sea, son unos higrómetros, o sea, miden perfectamente la humedad. ¿Previsto que continúe esta investigación? Puede haber otros cedros que no estén descubiertos, ¿no? Sí, bueno, sí puede, no, claramente hay, no, o sea, todos los cedros son conocidos, hay una cartografía del parque muy buena. Lo que no hemos visitado son todos los cedros. Hemos visitado los que, bueno, los que Javier y Raúl consideraban que eran los más viejos. Entonces, probablemente sentido, pues no creo, claro, sí puede haber más viejos porque solo hemos muestreado carbono 14 en 4 individuos, porque el carbono 14 es relativamente caro, entonces solo elegimos los más viejos, los que pensamos que eran más viejos. Probablemente haya más individuos milenarios, seguro que hay, algunos de los que hemos muestreado y que no hemos cogido muestra. En ese sentido, y luego también tenemos interés en más cosas. O sea, estamos interesados en reconstruir al menos 300 400 años de lluvias de Canarias con los cedros, porque se puede hacer. De hecho, tenemos ya los datos ya preparados. Y luego también tenemos mucho interés en reconstruir las relaciones de parentesco. Estamos viendo si se puede o no se puede. Es decir, que estos cedros, quién es padre de quién, de dónde vienen los cedros que están ahora mismo disponibles, que están presentes ahora mismo en el parque, o sea, cuál es como la relación de familiar entre ellos, ¿no? Los linajes. Ahí estamos interesados estamos viendo si es posible hacer eso y estamos hablando con compañeros que trabajan con cuestiones genéticas para ver si es posible abordar ese aspecto. Entonces, si no he entendido mal, el tronco de estos cedros nos permite o permitiría, ¿no?, hacer unos cálculos de cuáles han sido la evolución de las lluvias en Canarias en los últimos siglos, Sí, sí, porque sí. más allá de un siglo y algo no hay mediciones, creo que es un siglo Sí, aproximadamente sí, de... en Canarias es un siglo más o menos, en algunos lugares Claro. 200 años. Sí, nosotros tenemos ahora mismo mucho, 250, 300 años lo que hacemos es coger las anchuras de anillos, el cero, tanto los de arriba como los de abajo, ya sé que en el Teide cambian mucho de un año a otro las precipitaciones, hay años húmedos, años secos, y el cedro es súper fiable,
una gran fiabilidad, explica un porcentaje muy alto de las lluvias, explican. La lluvia desde octubre hasta mayo te dice cuánto va a crecer el cedro ese año. Y hemos, en el muestreo, una parte del muestreo, aparte de árbol más viejo, era tratar de reconstruir el clima de los siglos pasados. En ese sentido, que tenemos, bueno, lo entregamos en su momento al Parque Nacional, porque era parte de nuestro informe del trabajo que hicimos, y se reconstruye bastante bien. Y tenemos ahí pendientes saber si escribimos un artículo, bueno, reconstruyendo el clima. En Canarias sí que hay información del clima indirecta, porque como en Tenerife se recogían las cosechas se pagaban las cosechas a los dueños de entonces hay registros de cuánto trigo y cuánto cereal se cogía cada año. Y eso es un muy buen indicador en Tenerife de cuándo ha llovido, porque la producción de cereal está muy ligada a la lluvia. Entonces sí que hay registros indirectos de las lluvias. Y nosotros con los cedros queremos también contribuir a eso, a tener ver cómo ha evolucionado las sequías, ¿no? Sí que aparentemente parece que hay más sequías recientemente que antes. Se está sin escribir el trabajo, pero da la impresión de que el número de sequías ha aumentado en tiempos recientes, la frecuencia de sequías intensas. Eso sí parece que se ve con los anillos de crecimiento, que es la otra forma de abordar las edades. Y eso sí que o sea, tenemos también interés en trabajar. Bueno, de hecho, en algún momento, si este año tratamos de escribir el trabajo. Porque, Esta publicación, este artículo lo han publicado en una revista eh, Ecology, ecology, sí. Ecology, de Sí, la Ecological Society of America. sí, Eh, Aquí han publicado ustedes otras, ¿no? Anteriores artículos sobre este mismo tema. sí, el primer cedro que encontramos viejo, el patriarca, lo publicamos en Ecology. Ecology tiene una especie de, como de apartado de aspectos naturalistas así destacados. Entonces, el primer cedro, cuando encontramos un árbol de 1000 años en Canarias, y era muy sorprendente porque, bueno, está el drago que tiene 700, pero es muy raro encontrar eso en lugares donde el ser humano tiene una presión muy intensa y sobre todo en islas oceánicas, es muy raro. Las islas oceánicas son los lugares con mayor presión humana. Y, y eso lo publicamos allí. Y entonces ahí nos centramos mucho en el tema de la edad, que era un árbol muy viejo bueno, y que había registros históricos de que había habido más árboles, porque había también registros arqueológicos de hogueras con madera de cedro, o sea que eso sugería que había habido más cedros en la zona llana. Ese trabajo se enfocó en ese sentido. Es un trabajo muy cortito, son de 2 o 3 páginas. Y en este caso en particular, cuando encontramos este árbol tan viejo, pensamos que también era el lugar más adecuado publicar en Ecology porque nos interesaba. Pero aquí nos centramos más que en la edad, que sí que mencionamos como, bueno, porque es lo más, digamos, más atractivo, el hecho de que era un anivio reproductor y que estos cedros de arriba, los cedros que están en los roques, son los que están manteniendo la población de cedros en las zonas bajas. Nosotros nos interesa más el tema de una población de árboles que viven como jugando a las alturitas. No sé, es este juego que se juega que te subes para que cuando no te cojan, te subes a las alturitas. Están jugando a las alturitas y gracias a ellos se ha podido recuperar, se está recuperando una población que si no hubieran existido estos cedros en los roques, se hubiera extinguido. Si no hubiera habido cedros en los roques, probablemente ya no quedarían cedros en el Teide, o quedaría el patriarca aislado. Estos cedros no los encontramos también en otras islas Canarias, Sí, en sí, La sí, sí. Palma, El, Gran el- Canaria. sí, sí, el cedro como especie es una especie está en todas partes, está en todas las Canarias, desde abajo del todo hasta arriba, es una especie muy amplia. Pero lo que sí se observa es en las islas más altas, en la presencia de cedros formando una especie de banda, ¿no? Tenemos la banda de la laurisilva, el pinar canario, y se observan restos de una banda de cedros. En Gran Canaria, que es la isla que menos conozco de las Canarias, sí que ha habido cedros y algunos he visto fotos de cedros muy grandes, viejos, muertos, que también sugieren también la presencia de otra banda de cedros. El probablemente lo que hay una banda de vegetación por encima del pinar, que sería un cedral. Y en todas las islas con altura. Yo creo que al menos en Gran Canaria y en Tenerife, que son las más. No sé si en la Palma ya no tengo tan claro, porque La Palma creo que el pinar llega prácticamente hasta arriba. Pero en las otras dos sí que parece que existían esa banda.
No es exclusivo. El cedro es una especie muy amplia en todas las Islas Canarias. Está también en zonas más bajas, en el Pinar, incluso en la Laurisilva a veces. Pero lo que había específico una banda arriba del todo en las zonas más elevadas. Como botánico, ¿qué impresión tienes, qué valor tiene la isla de Tenerife? Que no deberíamos olvidar ni los que vivimos aquí, por supuesto, ni los visitantes, ¿no? ¿Qué representa de la biodiversidad mundial? Pues este peñasco aquí gigantesco, esta gran pirámide, ¿no? Mm. Donde vivimos más de 1 millón de personas. Mira, yo te conozco hace muchos años a José María Fernández Palacios, que es catedrático de ecología, y cuando, vamos, los conocimos en la península, y cuando venía a península, él, claro, todo lo que veíamos nosotros, lo que era cotidiano para mí, le parecía como asombroso, ¿no? Y decía, joder, pues estos botánicos de Canarias, que es lo que no se saben las especies de aquí. Claro, cuando llegué a Canarias y vi lo que había aquí, decía, joder, es que tenéis una, una flora singular. Es que gran parte de las especies que están en Canarias no están en ningún otro lugar del mundo, o como mucho están y a veces ni siquiera en otras islas de la Macaronesia, pero al final la Macaronesia es muy poquita superficie, o sea, Canarias es muy poquita superficie. Y la diversidad que hay y la singularidad, que son muchas cosas solo existen en Canarias. Solo existen en Canarias, o bueno, pues ponme Azores y Madeira algunas cosas y otras ni siquiera. Solo están allí. O sea, lo que desaparecen allí, desaparece no para allá, desaparece para el mundo. Si en Soria, pues esos hayedos que hay por aquí desaparecen, bueno, no pasa nada. Hay hayedos por toda Europa y grandes extensiones. Muchas cosas que desaparecen, cuando desaparece un bosque de laurisilva, cuando desaparece alguna especie rara de las que hay ahí, no lo pierde solamente Tenerife, lo pierde el mundo. En sentido, o sea, las islas oceánicas son laboratorios de la evolución donde se han generado cosas asombrosas, totalmente diferentes y que algunas se mantienen. Se ha perdido mucho. Todas las islas oceánicas son un cúmulo de extinciones, de cosas, pero lo que se mantiene tiene un valor asombroso, es decir, es algo único. Para mí o sea, lo ejemplifico eso, cómo venían los botánicos de allí y no se me y cuando yo venía a Tenerife, claro, decía, "Jo, claro, claro, es que todo es diferente, son familias diferentes, especies, claro, es que es un mundo diferente y único. O sea, no lo hay en otra parte. Hay cosas parecidas, pero no lo mismo. Eso es un poco, mira, todo el mundo tiene claro que en Australia los marsupiales son muy importantes, porque son el único lugar del mundo que hay. Pues en Tenerife hay marsupiales más vegetales que animales que solo están allí. Que si se pierden, el mundo los pierde. La naturaleza también canaria es uno de los atractivos para el turismo. Yo cuando he ido a Canarias nunca he ido por las playas, yo siempre he ido por los paisajes. Claro. Me baño Yo, también, pero los paisajes son, bueno, y por más cosas, y la gente, y los guachinches, pero realmente el paisaje es único. Es decir, a mí los cardonales, la primera vez que vi un cardonal, dije, ¿pero esto qué es? Es que, claro, hay internet y tú lo has visto todo antes, pero yo cuando fui en los 80 no había internet y yo me encontré, claro, y había pocas fotos de las cosas, y cuando yo veía los paisajes, yo no me lo creía que eso era así. O sea, eso es un valor que, claro, cuando tú lo tienes todos los días no te das cuenta. Yo vivo en Soria. En Soria hay 4 iglesias románicas o 5 iglesias románicas en la ciudad. Yo que vengo de Bilbao, que todo es mucho más reciente, al principio estaba asombrado de ver iglesias románicas. Cuando llevo ya veintitantos años en Soria, 24 años en Soria, ya no me llama la atención las iglesias románicas porque es parte de mi paisaje, pero cuando vienes de claro. fuera te das cuenta de que eso es único. Igual que el patrimonio románico es único, el patrimonio ecológico que hay en Tenerife bueno, yo hablo en Tenerife porque he trabajado más en Tenerife, pero en Tenerife, en Gomera, en La Palma, es algo único, es algo único. Y preservarlo es una, digamos, una obligación para las futuras generaciones y además gran parte de ese patrimonio vegetal y paisajístico es un motor económico muy grande. La gente viene no todo el mundo viene por las discotecas y por las playas, mucha gente va porque esos paisajes son asombrosos.